tal? Qué bueno que ya nos acompañan aquí en Más Cultura. Hoy tendremos un programa muy interesante porque nos va a acompañar David Gaitán. Él ha sido director, productor, dramaturgo y también actor. Esto nos da pie para hablar acerca de muchas cosas del teatro, que para quienes sabemos poco a lo mejor nos lo imaginamos como algo muy cuadrado, sin tantas posibilidades para innovar, y David Gaitán es la persona adecuada para demostrarnos que esto es una gran mentira. Hay muchos esquemas por romper y eso es lo que vamos a encontrar en su teatro. Mucha improvisación, mucho juego con la forma, incluso romper el esquema de que uno puede dirigirse al público solamente a través de los diálogos de la obra, pero también lo puede hacer directamente, cuestionarlo, su papel como público, y todo esto como parte de la misma obra. Quédense con nosotros en Más Cultura. Al hablar de teatro contemporáneo en México, es indiscutible la referencia de David Gaitán. Nació en 1984 en la Ciudad de México y estudió la carrera de actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Fundó la compañía de teatro Legeste, con la que ha escrito y dirigido montajes como La pura idea excita, Escurrimiento y anticoagulantes y Rastro. Y en 2010 cofundó la compañía 8 metros cúbicos, con exitosas y reconocidas puestas en escena. Este prolífico joven ha participado como actor, dramaturgo y director de una gran cantidad de puestas en escena. En 2010 fue seleccionado como parte del Grupo Internacional de Dramaturgos de la Royal Court Theatre en Londres. Y en 2012 participó en la residencia artística Lark Play Development Center de Nueva York. Gaitán, admirador de Shakespeare, ha montado ni más ni menos que Ricardo III, una versión adaptada por él mismo. Una obra importante de este dramaturgo es La velocidad del zoom del horizonte. David Gaitán está muy influenciado por la cinematografía. Entonces, hizo una pieza de ciencia ficción que habla del comportamiento del hombre. Otra obra importante para Gaitán es Antígona, versión contemporánea en la que el dramaturgo se atreve a desafiar las etiquetas que los siglos imponen a las obras que sobreviven a sus autores. Gaitán pertenece a una generación ya ponderada en la que pareciera que la regla es la multidisciplina, la transmutación de los ángulos, las nuevas preguntas y, por ende, una nueva sangre. El primer recuerdo, digamos, consciente de que el escenario era un lugar que me atraía y al que quería pertenecer, ocurre en la secundaria, en la preparatoria, en los talleres de la escuela en la que estaba. Y digamos que ahí se anidó la fantasía del teatro como un gusto genuino, pero profundamente exótico, no lo suficientemente serio como para imaginar dedicar mi vida a ello. Y fue hasta después de salir de la preparatoria y mientras estudiaba la carrera de psicología que me metí en paralelo a cursos de teatro y de actuación mucho más serios, mucho más enfocados a una potencial actividad profesional, si bien eran cursos amateurs todavía, y fue ahí en donde, digamos, que se enraizó el teatro como una necesidad vital y como un medio de expresión fundamental, y pues viré de psicología hacia la actuación. Son los 2 años en los que estudio psicología y también estudio teatro que yo activo de manera seria mi asistencia al teatro y empecé a ver entre 3 y 4 obras por semana en el Distrito Federal. Y la relación que empecé a tener con lo escénico empezó a ser de una potencia que yo reconocía que no encontraba en otros espacios y que la psicología, si bien en ningún momento me fui peleado con la psicología, ni entré peleado, forzado, ni nada remotamente parecido, sí reconocía que la fuerza con la que vivía el teatro mismo, las clases a las que iba, pero sobre todo la experiencia de las puestas en escena, esa etapa fue la que fue muy significativa para que yo tomara la decisión de quitarle esta cualidad exótica que le veía antes e imaginarlo como una posibilidad profesional y una posibilidad de vida adulta. Tanto dirigir como escribir ocurrió como consecuencia del deseo de actuar y de encontrar y de generarme posibilidades para estar en escena. Y entonces empecé a escribir y entonces empecé a dirigir y después fueron áreas que en sí mismas me resultan muy atractivas y me especialicé en medida de lo posible en ellas. Pero no, de entrada mi fantasía estaba
en el escenario y en el actuar, ¿no? Y a la fecha sigue siendo el territorio donde siento que se puede vivir el teatro de manera más pura y más potente, es desde el escenario. Me fascinan las tres, distintos proyectos plantean la posibilidad de acercarse a la escena desde distintos ángulos, a veces desde más de uno, de manera simultánea. Entonces trato de relacionarme con el teatro de una manera holística, en donde las tres sean una posibilidad latente todo el tiempo, y siento que una complementa a la otra en la comprensión del fenómeno teatral. Ahora vamos a hablar acerca de una obra que se presentó en el marco del Festival de Teatro Universitario en la UB. Lleva por nombre El Oso. Es de un autor sumamente conocido, su nombre es Anton Chejov, y es una comedia pues bien realizada, en el sentido de que Chejov nos pone ahí los elementos para una comedia que quizá nosotros encontremos en estos tiempos más bien en la televisión, con personajes que podrían ser como pues lineales, comunes, una viuda, alguien que tiene una deuda y hará hasta lo imposible para cobrarla, un humor que no lleva una doble intención, no busca gran profundidad, y sin embargo logra con ese nivel que en apariencia podría parecer como sencillo, hacernos reír. ¿Por qué? Porque además de que está bien interpretada, tiene mucho que ver con un humor que a lo mejor no vemos tanto en el teatro, por lo menos no lo vemos tanto en Veracruz, que es el humor físico. En algunos tiempos quizá podría parecernos hasta como sobreactuado, algo que veríamos, ademanes que veríamos así como muy explosivos, con mucha energía, como quizás en el cine mudo. Bueno, eso podemos encontrarlo en El Oso de Anton Chejov. Es El Oso de Anton Chejov. Son tres personajes. Es Elena, una mujer adinerada. El día que transcurre la obra cumple 7 meses de que murió su marido y no supera esa pérdida. Vive con un mozo que es Luca, un anciano. Viven en una depresión que ya lleva bastante tiempo. Entonces llega Gregory, el oso, y llega a buscar que le paguen una deuda que el difunto esposo le dejó. Entonces transcurre en eso. Gregory llega a pedirle que le paguen, ella no quiere, hasta que se enfrascan en una disputa ahí muy grande. ¡Estúpido! ¿Te gusta hablar de más? ¡Hazlo! Estoy bien. Señora, tengo el honor de presentarme. Teniente de artillería retirado, terrateniente Gregory. Me veo obligado a molestarla por un asunto de la mayor importancia. ¿Qué desea? Su difunto esposo, al que tuve el honor de conocer, me quedó debiendo 2 pagarés por 20,000 pesos. Como mañana tengo que pagar los intereses en el banco, señora, le agradecería a usted me devolviera ese dinero hoy mismo. 20,000 pesos. Pero, ¿de qué es ese dinero que mi esposo le ha quedado a deber? Me compraba la avena. Entonces, Luca, no olvides decir que de Natovic doble ración de avena. Sí, señora. ¡Ahora! Si mi esposo le ha quedado a deber, ni hablar, yo le pagaré. Gracias. Pero discúlpeme, en estos momentos no cuento con el dinero disponible. Pasado mañana regresará de la ciudad mi administrador y ordenaré que le sea pagado lo que se le debe.
Mientras tanto, no puedo atender su demanda. Además, hoy se cumplen 7 meses de la muerte de mi esposo. Y me encuentro en tal estado de ánimo que no me siento dispuesta en modo alguno a ocuparme en asuntos de dinero. Y yo estoy en tal estado de ánimo que si mañana no pago los intereses, me voy a la quiebra. ¡Me van a embargar mi campo! Pasado mañana recibirá usted su dinero. Yo no necesito el dinero pasado mañana, sino hoy. Discúlpeme, hoy no puedo pagar. Y yo no puedo esperar hasta pasado mañana. ¿Qué voy a hacer si hoy no tengo? Entonces no me puede pagar. No puedo porque ya... ¿Es su última palabra? ¿La última? La última. Definitivamente. Definitivamente. Muchas gracias. Ah, señor. Tomo nota. Bueno, nosotros partimos de una obra que montamos para un festival de teatro que representamos a la Universidad Veracruzana en Lima, Perú. A partir de ahí fue que decidimos postular para el festival. Entonces ya era un trabajo como armado, ya era un proceso como que habíamos llevado a la par. Entonces ya fue más fácil, pero hay grupos también que solo están esperando el Festival de Teatro Universitario para armar algo y presentarlo. ¡Qué furioso estoy! ¡Tan furioso que podría reducir a polvo el mundo entero! Distinguido señor, en mi soledad ya hace tiempo que me he deshabituado a oír la voz humana y no soporto los gritos. Le pido categóricamente que no perturbe mi tranquilidad. Pues páguenme mi dinero y me voy. Le he dicho en castellano que por el momento no tengo el dinero disponible. Espere hasta pasado mañana. Y yo también ya le dije en idioma castellano que no necesito el dinero pasado mañana, sino hoy. Si no me paga hoy, mañana tendré que suicidarme. ¿Pero qué voy a hacer si hoy no tengo? ¡Ay, qué cosa! Entonces no me puede pagar. No puedo porque ya le dije... En ese caso, me quedaré aquí sentado hasta que cobres. Aquí, sentado. Se retan a duelo. Una vez que está el duelo, descubren que en la otra persona puede existir un amor y termina con un... El desenlace es como sorpresivo, o sea, nada que ver con el principio. ¿Quiere que nos peleemos? ¡Con mucho gusto! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Ya se quedaron las pistolas de mi esposo. Enseguida las traigo. Con qué placer meteré una bala en su cabeza de piedra. No, mi sombrero no. Vámonos ya. ¡Mi sombrero! ¡No! ¡Ay! La mataré como una gallina. Yo no soy un chiquillo ni un cachorro sentimental. Para mí no existen criaturas nobles. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Ya, por favor, ya. ¡Ay! Tenga piedad de mí, de este viejo. ¡Ay! Me ha asustado a muerte y ahora encima quiere batirse ya. ¡Batirse! Esto sí que se llama igualdad. La emancipación. Aquí los dos sexos son iguales. La mataré por principio. Pero qué mujer. ¿Por qué no los diablos? Meter una bala en esa cabeza de piedra. ¿Qué mujer? Enrojece. Los ojos le brillan. ¿Acepta el reto? Palabra de honor que nunca en mi vida había visto algo parecido. Señor, si se va, rezaré por usted eternamente. Eso es una mujer. Una verdadera mujer. Eso sí que lo entiendo. No es una cosa bofa. Es pólvora, fuego, cohete. Hasta da lástima matarla. La primera obra que escribí 2 obras casi al mismo tiempo, que fueron las 2 primeras obras que escribí, que fue durante la carrera de actuación en el tercer año. Una obra que quería yo hacer con mi compañía, con una compañera particular, que es Ana Beatriz Martínez, que es una de mis colegas más queridas. Hicimos una obra que se llama La pura idea excita, y fue imaginando situaciones que nos gustaría ver en escena y cosas que nos gustaría actuar,
que el desplazamiento hacia el lenguaje escrito como que se convirtió en una obligación y fue un paso relativamente natural, sin mayor idea técnica o de estructura, pero sí con la víscera como muy nítida de qué queríamos decirlo, qué tipo de textos nos imaginábamos que queríamos que ocurrieran. Y de manera paralela terminé escribiendo, pero en realidad a raíz de un proceso que fue muy caótico con Mauricio Jiménez y muy placentero, y de pronto ver que el lenguaje escrito era una vía para la escena, se convirtió en una revelación en que después me parecía que valía la pena profundizar en ella, teorizar sobre ella, estudiar sobre ella e investigarla. La intimidad muy aplastante pero muy placentera que es el escribir, es un espacio en donde encuentro mucho placer. La dirección implica muchas más habilidades sociales que artísticas a veces. Por supuesto, lo digo como una provocación, pero no está lejos de la realidad tampoco. Siento que dirigir implica la capacidad de generar un equipo idóneo y poder encontrar las herramientas para que ese equipo lance sus habilidades en un contexto organizado. Y el director es el que tiene que organizar eso. Entonces siento que las capacidades de un director radican mucho más en todo ello que en un hipotético genio artístico, ¿no? Que por supuesto hay arte, hay creación y hay víscera en la dirección, por supuesto, pero de las tres es a la que me acerco de manera más técnica, no por eso de manera fría, pero sí más técnica. Y al mismo tiempo siento que desde la dirección es cuando puedo ser más específico en un punto de vista sobre el mundo que quiero dar. Cuando estoy dirigiendo es cuando siento que puedo ser más asertivo y que cuento con herramientas que puedo teledirigir con más asertividad hacia donde me interesa. Tener activo un espíritu experimental con la escena. Entonces, creo que lo que uno va aprendiendo es a trabajar mejor con personas, pero no necesariamente me parecería preocupante si el ir haciendo obras como que fuera generando tranquilidad al momento de montarlas o la claridad de que si transito por tal o cual camino voy a llegar a un punto que ya se verificó alguna vez. Creo que la búsqueda tiene que ser a acumular todo lo que sea posible, pero siempre tratar de estarse moviendo uno, porque si no deja de ser emocionante hacer teatro. En el teatro hay todo un mundo que tiene que ver con la escena, pero no siempre con la dramaturgia, es decir, con el teatro tal y como lo conocemos, y es el de la improvisación. Lo primero que nos viene a la mente seguro es la comedia como la vemos en la tele. Sin embargo, esto tiene mucho que ver con el teatro porque uno puede hacer, sí, como con ese tono ligero, muchos chistes, rutinas de comedia, pero también hay improvisación de combate escénico, hay improvisación dramática, y a lo mejor pareciera que es algo que uno puede hacer, sacarse de la manga por tener carisma, por parecer gracioso, simplemente como manteniendo un tono que no aburra al público. Y sin embargo, la improvisación es mucho más complicada y tiene alcances más profundos. No es solamente pararse frente al escenario y ser el dueño, entretener al público. Lo más importante es llegar de un punto al otro y que todo lo que ocurre en medio sea, ya sea divertido, triste, no solamente entretenido. Si ustedes quieren ver gente que se dedica a esto, hay un programa en la televisión norteamericana que lleva por nombre Whose Line Is It Anyway? Nosotros lo podemos traducir como ¿de quién es esta línea? Y ahí vemos a 4 personas improvisando situaciones que les pide el público y siempre con resultados excelentes. La improvisación es una técnica escénica que permite contar historias que se generan y desarrollan en el momento mismo de actuarlas. El improvisador es al mismo tiempo dramaturgo, director y actor de la obra en el preciso momento en el que se va representando. Esta forma de teatro se presenta en la actualidad no como un ejercicio de formación para los actores, sino como un producto terminado en el que los actores y el público que participa dan sugerencias sobre situaciones, personajes, lugares, etc. La trama de la historia cobra vida en el escenario y cada función es diferente una de la otra. Como disciplina técnica teatral,
La improvisación proporciona la oportunidad de actuar constantemente, realizando ejercicios con los recursos disponibles y la imaginación. La intuición del actor le permite actuar en las situaciones inesperadas y solucionar los imprevistos en la escena. Para lograr una buena técnica de improvisación se requiere escuchar, lo que permitirá percibir el entorno y reaccionar a cualquier cambio. Aceptación para las nuevas ideas que se tengan que implementar. Imaginación, para poder reaccionar a las diversas circunstancias y así poder crear nuevos significados. Espontaneidad, para reaccionar a los estímulos de manera auténtica sin pensarlos. La autenticidad del improvisador se determina por la menor cantidad de censuras que tenga entre su inconsciente y su consciente. Creo que soy esclavo de los amos habituales. Me rindo ante los clásicos como la mayoría, que son los que me enseñaron y los que me han determinado. Muchos de ellos he buscado acercarme dramáticamente, entonces siento que siempre, cualquier obra que hago, estoy girando alrededor de Hamlet y de premisas que se pusieron en Hamlet. Trato de que todas mis obras tengan algún guiño a Hamlet, a la obra misma. En los griegos encuentro todos los mitos fundacionales, digo yo, y el resto de la civilización, por supuesto, pero el año pasado monté Antígona y tengo el proyecto de montar Edipo después. Ha sido también un lugar que he logrado relacionar con nuestro presente de una manera que quizá en la etapa formativa no había podido, no había hecho esa conexión tan poderosa y ahora la estoy haciendo. El teatro de Brecht, de Beckett, si lo estoy diciendo los obligados, pero no por nada son los obligados y no por nada son tan icónicos. Yo reconozco que en la búsqueda por poder vivir de hacer teatro, en mi generación particularmente, supongo que es en todas, pero lo veo muy claramente con los pares de mi edad, tenemos como un deseo insaciable de generar y de producir, y que se puede convertir en algo que persigue y que esa persecución no es la óptima para la creación. Entonces creo que si eventualmente logro encontrar contextos de trabajo con un mejor balance entre la realidad y la creación y el impulso por crear, la dosificación del trabajo, supongo que estaré en un lugar más saludable creativamente. Es una situación de presupuestos. En fin, no es un tema sencillo y las variables son múltiples, pero creo que la responsabilidad de encontrar el punto óptimo dentro de todo eso recae en cada uno. Me gusta imaginar que puedo seguir haciendo lo que hago en el futuro, que no es una fantasía obvia o fácil de asirse a ella. Me gusta imaginar que seguiré encontrando contextos en donde pueda convocar un grupo de personas que confíen en una idea mía o en mis ideas, o yo poder sumarme a las ideas de otro y desde mi creatividad construir juntos. Siento que es un escenario tan particular de la existencia en el mundo en el que vivimos, que poder habitarlo es un extraño privilegio que tiene muchos contras, por supuesto, pero que aún así es un lugar aspiracional para mí. Ya llegó la hora de despedir este programa y me gustaría dejarlos con un par de minutos acerca de Béisbol. Es una obra en la que podemos entender el alcance de lo que les decía hace rato, romper las estructuras que conocemos del teatro, y la dirección es de David Gaitán. Es muy interesante esta obra porque, para empezar, tiene una forma muy extraña. Lo que estamos haciendo como público es ver a actores representándose a sí mismos, no solamente como actores, sino como los actores de la Orteub, que se reúnen para entretener al público jugando a un juego. Este juego le llaman béisbol, pero en realidad es una ruleta que los invita a improvisar. Por supuesto, hay varias cosas que ya han sido fabricadas, el contenido ya estaba preparado antes de la llegada del público. Otra cosa que tiene Béisbol, que nos invita a recordar el sello que le pone David Gaitán a las obras, es que muchos de los chistes incluyen como
Si no la burocracia, por lo menos hacen una pequeña pantomima acerca de toda la formalidad de pertenecer a una organización tan grande y con tanta tradición de la Orteuf. Entonces, de alguna manera se están burlando de ellos mismos. Si tienen oportunidad de encontrarla, béisbol, se las recomiendo bastante. Nosotros nos vemos la próxima. A lo que aspiro es a poder seguir habitando espacios de generación, de creación, de pensamiento, seguir trabajando en pro del pensamiento de los otros y poder seguir abrazando una búsqueda de servicio a partir del arte y a partir del teatro.